En lo más profundo de las tinieblas, donde la luz nunca llega y los gritos de las almas condenadas resuenan por la eternidad, gobiernan los 7 príncipes más temidos del infierno. Cada uno es un símbolo de los pecados que corrompen a la humanidad, maestros de la tentación y señores de la desesperación. A través de la historia, sus nombres han sido susurrados con temor, como advertencia de su poder y su influencia. ¿Quiénes son estas entidades de maldad absoluta? ¿Qué horrores encarnan? Hoy viajaremos a lo más profundo del abismo para descubrir los secretos de estas temibles figuras. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es apto para corazones débiles. Ellos no solo gobiernan el infierno, están siempre observando, acechando, buscando una oportunidad para reclamar tu alma. Comencemos por Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz. Era uno de los ángeles más elevados en la jerarquía celestial. En textos antiguos se le describe como un querubín lleno de esplendor y sabiduría. Sin embargo, su belleza y poder lo llevaron a desarrollar un sentimiento de orgullo desmesurado. En el libro de Isaías y Ezequiel se alude a su caída, describiendo cómo su ambición de ser igual a Dios y su deseo de ocupar el trono celestial lo condujeron a una rebelión. Lucifer persuadió a una gran parte de los ángeles para que se unieran a su causa, argumentando que ellos también merecían ser libres de la autoridad divina. Esta revuelta terminó en una gran batalla celestial, en la que Lucifer y sus seguidores fueron derrotados por el arcángel Miguel y las fuerzas leales a Dios. Como castigo, fueron expulsados del cielo y condenados a vagar por la tierra, convirtiéndose en demonios. La caída de Lucifer es considerada el origen del mal en la tradición cristiana, convirtiéndose así en Satanás, el principal adversario de Dios y la figura que simboliza la oposición y tentación en el mundo. Asmodeo, el príncipe de la lujuria, reina en un laberinto de sombras vivas y carne palpitante. Aquí, placer y dolor se entrelazan en ecos que despojan de toda razón. Los aromas embriagadores no provienen de flores, sino del aliento de las almas condenadas, mientras susurros seductores, últimos suspiros de los atrapados, envuelven a los incautos. Él no se revela de inmediato. Como un maestro cazador, despierta deseos incontrolables que destruyen la resistencia. Cuando se manifiesta, su apariencia cambia constantemente, reflejando las fantasías más oscuras de cada alma. Sus ojos, pozos incandescentes, exponen secretos ocultos, y su sonrisa promete éxtasis eterno mientras esconde una condena infinita. Las almas en su dominio caen en un torbellino de placeres que se transforman en gritos desgarradores. Buscan saciar un hambre insaciable, mientras sus cuerpos se desmoronan. El trono de Asmodeo, hecho de cuerpos retorcidos, es testigo de su influencia. Él ofrece pactos tentadores, pero cada trato condena a las almas a su eterno sufrimiento. Su poder trasciende el infierno, infiltrándose en sueños y deseos humanos. Una vez en su laberinto, donde las paredes reflejan tus secretos más oscuros, no hay escapatoria. El verdadero terror de Asmodeo es perderte a ti mismo en un ciclo eterno de placer y destrucción. En lo más profundo del océano, donde la luz nunca ha llegado, se oculta el abismo insondable, hogar de Leviatán, guardián del caos primordial. Esta entidad no es solo una criatura, sino una fuerza eterna que encarna el vacío mismo. Su dominio es un reino de aguas negras y densas, vivas con una maldad tangible, donde todo lo que entra es consumido y olvidado. Leviatán no necesita cazar. Su presencia
ejerce una atracción oscura que arrastra barcos y almas hacia su fin. Sus ojos, enormes como catedrales, son pozos verdes que contienen sombras y figuras atrapadas en eterno tormento. Su cuerpo, formado por escamas, tentáculos y púas imposibles, desafía la comprensión y quiebra la mente de quien lo contempla. Las embarcaciones condenadas no encuentran un fin rápido. Leviatán consume lentamente a sus víctimas, devorando no solo sus cuerpos, sino también sus almas, atrapándolas en su vasto ser como ecos de sufrimiento eterno. Encadenado por antiguos poderes, Leviatán aguarda el día en que pueda liberarse. Su odio y su propósito son claros: arrastrar al mundo entero a la oscuridad del abismo. Donde él habita, no hay esperanza, solo el vacío infinito. En lo profundo del infierno existe un reino de riquezas interminables, montañas de monedas, gemas que brillan como estrellas muertas y ríos de oro líquido. Pero este tesoro no es un paraíso, sino una prisión para almas condenadas por su insaciable avaricia. En un trono de huesos y diamantes sangrientos yace Mamón, el tirano de la avaricia. El aire es pesado y cegador, cargado de un brillo dorado. Las almas, atrapadas por su deseo, sufren al intentar tocar las riquezas, solo para quemarse. Gritan en el vacío, mientras Mamón observa con su rictus cruel. Huesos rotos yacen entre los tesoros como advertencia eterna. Mamón rara vez aparece, pero su figura obesa, de piel dorada y ojos vacíos, es aterradora. Su voz, tentadora y burlesca, acompaña a las almas condenadas que recolectan monedas solo para verlas derretirse en sus manos. El juicio de Mamón congela a las almas en estatuas doradas, conscientes pero inmóviles. Otros son consumidos por un deseo que los destruye lentamente, mientras el tirano los atormenta con promesas de más. Este reino no solo castiga, refleja la avaricia humana. Aquí, los condenados aprenden que sus deseos nunca se saciarán, atrapados en una eternidad vacía, rodeados de riquezas sin valor. En las angostas profundidades del infierno yace el reino de Belcebú, el señor de las moscas, un lugar donde la podredumbre y la descomposición reinan. El aire es pesado y está impregnado de un hedor que penetra la piel y el alma. Allí, las almas condenadas sufren la lenta descomposición de sus cuerpos mientras son devoradas por un enjambre interminable de moscas. El suelo está cubierto de carne descompuesta, los árboles parecen esqueletos retorcidos, y los ríos son de una sustancia viscosa y oscura. El cielo, nublado por moscas, oculta toda esperanza. Estas criaturas se alimentan no solo de carne, sino también de la desesperación de las almas atrapadas. Cuando Belcebú aparece, su figura masiva y cubierta de insectos emana un poder opresivo. Donde debería haber un rostro, hay una nube de moscas en constante movimiento. A su paso, el enjambre crea una tormenta viva de ruido y terror. En el corazón de este reino está su palacio, construido con restos humanos en constante descomposición. Las almas, arrastradas hacia sus interiores, son testigos de horrores indescriptibles mientras su carne se desintegra lentamente. El castigo en este reino es doble, físico y psicológico. Las moscas zumban palabras de desesperación en los oídos de los condenados, despojándolos de toda resistencia y esperanza. Aquí, la muerte no es liberación, sino un ciclo eterno de corrupción y sufrimiento. En el reino de Belcebú, el tormento nunca termina. En las profundidades del abismo, donde el vacío se traga todo, existe Amón, el señor del horror imparable. No es un demonio común, es la encarnación del miedo
en su forma más pura. Su reino está marcado por grietas que exhalan aire fétido y denso, un suelo cubierto de niebla negra que susurra como si el aire mismo tuviera voluntad. Aquí, la oscuridad no es solo ausencia de luz, sino una presencia palpable que engulle a los perdidos. Amón no tiene forma fija. Su cuerpo es una amalgama de sombras y carne podrida, constantemente cambiando, una pesadilla viviente. Su rostro, una aberración indescriptible, está lleno de ojos vacíos y bocas abiertas de donde emergen gritos apagados. Al mirarlo, la cordura se disuelve y la víctima queda atrapada en un tormento psicológico sin fin. Amón se alimenta de los miedos más oscuros, transformando las angustias más profundas en realidades aterradoras. Los condenados vagan por un laberinto de terror interminable, transformados por sus propios miedos, mientras Amón los observa desde su trono de huesos rotos. Su poder no solo destruye cuerpos, sino que corrompe la mente, dejando a las almas atrapadas en una eterna desesperación. No hay escape ni consuelo, solo sufrimiento y locura, hasta que la víctima se convierte en una sombra vacía. Amón es el rey del caos, el terror que nunca cesa, la pesadilla interminable. Y lo peor es que una vez en su dominio, no hay regreso. En la oscuridad de un mundo olvidado, donde la esperanza se marchita y el tiempo se desvanece, mora Belfegor, el demonio de la pereza. Su reino es un lugar donde el aire es espeso y pesado, como si el propio espacio se hubiese rendido a la desidia. Las almas que caen aquí son atraídas por una fuerza incontrolable, una seducción que susurra sin cesar en sus oídos. ¿Por qué seguir luchando? Descansa, no hay nada que valga la pena. En su mansión, las paredes están cubiertas de telarañas invisibles que encierran a sus víctimas en una parálisis mental. Cada movimiento es un esfuerzo titánico, y el solo hecho de intentar salir provoca un agotamiento que consume la voluntad. Cada rincón está impregnado con el aroma a moho, la decadencia, como si el mismo aire estuviera pudriéndose en espera de la última chispa de vida. Belfegor aparece en la oscuridad, una figura amorfa que se funde con las sombras. Su voz, profunda y tranquila, es lo único que se oye. Quienes lo miran sienten cómo sus fuerzas se desvanecen lentamente, incapaces de resistir el peso de la abrumadora apatía que él les infunde. Las almas condenadas no mueren de inmediato, caen lentamente, incapaces de moverse, atrapadas en su propia indiferencia. El tormento más cruel de Belfegor es el de la rendición eterna, el olvido absoluto, donde la vida se disuelve y la muerte nunca llega.